El fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano. El Mundial del 62. Unos astrólogos hindúes y malayos habían anunciado el fin del mundo, pero el mundo seguía girando, y entre vuelta y vuelta nacía una organización que se bautizaba con el nombre de Amnistía Internacional, y Argelia daba sus primeros pasos de vida independiente, al cabo de más de 7 años de guerra contra Francia. En Israel ahorcaban al criminal nazi Adolf Eichmann. Los mineros de Asturias se alzaban en huelga. El Papa Juan quería cambiar la iglesia y devolverla a los pobres. Se realizaban las primeras operaciones con rayo láser. Marilyn Monroe perdía las ganas de vivir. ¿En cuánto se cotizaba el voto internacional de un país? Haití vendía su voto a cambio de $15 millones. Una carretera, una represa y un hospital, y así otorgaba a la OEA la mayoría necesaria para expulsar a Cuba, la oveja negra del panamericanismo. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. 75 demandas de prohibición se presentaban ante los tribunales norteamericanos contra la novela Trópico de Cáncer de Henry Miller, que por primera vez se había publicado sin censura. Linus Pauling, que estaba por recibir su segundo premio Nobel, caminaba ante la Casa Blanca portando un cartel de protesta contra las explosiones nucleares, mientras Benny Keith Barrett, cubano, negro, analfabeto, caía muerto, aniquilado por los golpes en el ring del Madison Square Garden. En Memphis, Elvis Presley anunciaba su retiro después de vender 300 millones de discos, pero se arrepentía al ratito. Y en Londres una empresa de discos, la Decca, se negaba a grabar canciones de unos músicos peludos que se llamaban los Beatles. Carpentier publicaba El siglo de las luces, Hellman publicaba Gotán. Los militares argentinos volteaban al presidente Frondizi. Moría el pintor brasileño Cándido Portinari. Aparecían las primeras historias de Guimarães Rosa y los poemas que Vinícius de Moraes escribió para vivir un grande amor. Joao Gilberto susurraba el samba de una nota só en el Carnegie Hall, mientras los jugadores de Brasil aterrizaban en Chile, dispuestos a conquistar el 7º campeonato mundial de fútbol ante 5 países americanos y 10 europeos. En el Mundial del 62, Di Stéfano no tuvo buena suerte. Iba a jugar en la selección de España, su país de adopción. A los 36 años de edad, era su última oportunidad. En vísperas del estreno, se lastimó la rodilla derecha y no hubo caso. Di Stéfano, la saeta rubia, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, nunca pudo jugar un mundial. Pelé, otra estrella de todos los tiempos, no llegó muy lejos en el Mundial de Chile. Sufrió de entrada un desgarramiento muscular y quedó fuera. Y otro monstruo sagrado del fútbol, el ruso Yashin, anduvo también con mala pata. El mejor arquero del mundo se comió 4 goles ante Colombia porque parece que se le fue la mano con los traguitos que lo entonaban en el vestuario. Brasil ganó el torneo. Sin Pelé y bajo la batuta de Didi, Amarildo se lució en el difícil lugar de Pelé. Atrás,
Chalma Santos fue una muralla y adelante Garrincha deliraba y hacía delirar. ¿De qué planeta procede Garrincha?, se preguntaba el diario El Mercurio, mientras Brasil liquidaba a los dueños de casa. Los chilenos se habían impuesto a Italia en un partido que fue una batalla campal, y también habían vencido a Suiza y a la Unión Soviética. Se habían servido espaguetis, chocolate y vodka, pero se les atragantó el café. Los brasileños ganaron 4-2. En la final, Brasil derrotó a Checoslovaquia 3-1 y fue, como en el 58, campeón invicto. Por primera vez, la final de un campeonato mundial se pudo ver en directo por la televisión en transmisión internacional, aunque fue en blanco y negro y llegó a pocos países. Chile conquistó el tercer lugar, la mejor clasificación de su historia, y Yugoslavia ganó el cuarto puesto gracias a un pájaro llamado Dragoslav Sekularak, que ninguna defensa pudo atrapar. El campeonato no tuvo un goleador, pero varios jugadores convirtieron 4 tantos. Los brasileños Garrincha y Babá, el chileno Sánchez, el yugoslavo Herkovic, el húngaro Albert y el soviético Ivanov. El Mundial del 66. Los militares bañaban a Indonesia en sangre. 500.000 de muertos, 1 millón, quién sabe, y el general Suharto iniciaba su larga dictadura asesinando a los pocos rojos, rosados o dudosos que quedaban vivos. Otros militares volteaban a Nkrumah, presidente de Guinea y profeta de la unidad africana, mientras sus colegas de Argentina desalojaban al presidente Ilia por golpe de Estado. Por primera vez en la historia, una mujer, Indira Gandhi, gobernaba la India. Los estudiantes echaban abajo a la dictadura militar del Ecuador. La aviación de Estados Unidos bombardeaba Hanoi en una nueva ofensiva, pero en la opinión pública norteamericana crecía la certeza de que nunca debían haber entrado en Vietnam, que no debían haberse quedado y que debían salir cuanto antes. Truman Capote publicaba A Sangre Fría. Aparecían 100 años de soledad, de García Márquez, y Paradiso, de Lezama Lima. El cura Camilo Torres caía peleando en las montañas de Colombia. El Che Guevara cabalgaba su flaco Rocinante por los campos de Bolivia. Mao desataba la revolución cultural en China. Varias bombas atómicas caían en la costa española de Almería y aunque no estallaban, sembraban el pánico. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. En Londres, Harold Wilson mascaba su pipa y celebraba la victoria en las elecciones. Las muchachas andaban en minifalda. Carnaby Street dictaba la moda y todo el mundo tarareaba las canciones de los Beatles, mientras se inauguraba el 8º Campeonato Mundial de Fútbol. Este fue el último mundial de Garrincha y también fue la despedida del arquero mexicano Antonio Carvajal, el único jugador que había estado 5 veces en el torneo. Participaron 16 equipos, 10 europeos, 5 americanos y, cosa rara, Corea del Norte. Asombrosamente, la selección coreana eliminó a Italia con gol de Pak, un dentista de la ciudad de Pyongyang que practicaba el fútbol en sus ratos libres. En la selección italiana jugaban nada menos que Gianni Rivera y Sandro Mazzola. Pierpaolo Pasolini decía que ellos jugaban al fútbol en buena prosa interrumpida por versos fulgurantes, pero el dentista los dejó mudos. Por primera vez
se transmitió todo el campeonato en directo, vía satélite, y el mundo entero pudo ver, todavía en blanco y negro, el show de los jueces. En el mundial anterior, los jueces europeos habían arbitrado 26 partidos. En este, dirigieron 24 de los 32 partidos disputados. Un juez alemán obsequió a Inglaterra el partido contra Argentina, mientras un juez inglés regalaba a Alemania el partido contra Uruguay. Brasil no tuvo mejor suerte. Pelé fue impunemente cazado a patadas por Bulgaria y Portugal, que lo desalojaron del campeonato. La reina Isabel asistió a la final. No gritó ningún gol, pero aplaudió discretamente. El mundial se definió entre la Inglaterra de Bobby Charlton, hombre de temible empuje y puntería, y la Alemania de Beckenbauer, que recién empezaba su carrera y ya jugaba de galera, guantes y bastón. Alguien había robado la Copa Rimet, pero un perro llamado Pickles la encontró tirada en un jardín de Londres. Así, el trofeo pudo llegar a tiempo a manos del vencedor. Inglaterra se impuso 4-2. Portugal entró tercero. En cuarto lugar, la Unión Soviética. La reina Isabel otorgó título de nobleza a Alf Ramsey, el director técnico de la selección triunfante, y el perro Pickles se convirtió en héroe nacional. El Mundial del 66 fue usurpado por las tácticas defensivas. Todos los equipos practicaban el cerrojo y dejaban un jugador escoba barriendo la línea final detrás de los zagueros. Sin embargo, Eusebio, el artillero africano de Portugal, pudo atravesar 9 veces esas impenetrables murallas en las retaguardias rivales. Tras él, en la lista de goleadores, figuró el alemán Haller con 6 tantos. Pelé. 100 canciones lo nombran. A los 17 años fue campeón del mundo y rey del fútbol. No había cumplido 20 cuando el gobierno de Brasil lo declaró tesoro nacional y prohibió su exportación. Ganó 3 campeonatos mundiales con la selección brasileña y 2 con el Club Santos. Después de su gol número 1000, siguió sumando. Jugó más de 1.300 partidos en 80 países, un partido tras otro a ritmo de paliza, y convirtió casi 1.300 goles. Una vez detuvo una guerra. Nigeria y Biafra hicieron una tregua para verlo jugar. Verlo jugar bien valía una tregua y mucho más. Cuando Pelé iba a la carrera, pasaba a través de los rivales como un cuchillo. Cuando se detenía, los rivales se perdían en los laberintos que sus piernas dibujaban. Cuando saltaba, subía en el aire como si el aire fuera una escalera. Cuando ejecutaba un tiro libre, los rivales que formaban la barrera querían ponerse al revés, de cara a la meta, para no perderse el golazo. Había nacido en casa pobre, en un pueblito remoto, y llegó a las cumbres del poder y la fortuna, donde los negros tienen prohibida la entrada. Fuera de las canchas, nunca regaló un minuto de su tiempo y jamás una moneda se le cayó del bolsillo. Pero quienes tuvimos la suerte de verlo jugar, hemos recibido ofrendas de rara belleza. Momentos esos tan dignos de inmortalidad que nos permiten creer que la inmortalidad existe. Gol de Pelé. Fue en 1969. El Club Santos jugaba contra el Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. Pelé atravesó la cancha en ráfaga, esquivando a los rivales en el aire, sin tocar el suelo, y cuando ya se metía en el arco con pelota y todo, fue derribado. El árbitro pitó penal. Pelé no quiso tirarlo. 100.000 personas lo obligaron gritando su nombre. Pelé había hecho muchos goles en Maracaná, goles prodigiosos como aquel en 1961,
contra el club Fluminense, cuando había gambeteado a 7 jugadores y el arquero también. Pero este penal era diferente. La gente sintió que algo tenía de sagrado, y por eso hizo silencio el pueblo más bullanguero del mundo. El clamor de la multitud cayó de pronto, como obedeciendo una orden. Nadie hablaba, nadie respiraba, nadie estaba allí. Súbitamente en las tribunas no hubo nadie y en la cancha tampoco. Pelé y el arquero, Andrada, estaban solos, a solas esperaban. Pelé, parado junto a la pelota en el punto blanco del penal. 12 pasos más allá, Andrada encogido al acecho entre los palos. El guardameta alcanzó a rozarla, pero Pelé clavó la pelota en la red. Era su gol número 1000. Ningún otro jugador había hecho 1000 goles en la historia del fútbol profesional. Entonces la multitud volvió a existir y saltó como un niño loco de alegría, iluminando la noche.